31 datos de Santa Rita de Casia, y así fue su muerte. Santa Rita de Casia es una de las santas con más devotos en el mundo. Además, ha sido una de las pocas que en vida tuvo varios roles: hija, esposa, madre, viuda y una de las más consagradas religiosas. Nació cuando sus padres eran bastante mayores, y en un momento en el que Casia era una pequeña república, con una estructura política avanzada y una sociedad que estaba hecha para el conflicto, con unas leyes que, entre otras cosas, promovían la venganza y el matrimonio desde temprana edad. Ella nunca deseó la vida en matrimonio, pues siempre pensó en consagrarse a Dios. Entonces, ¿por qué razón se casó, siendo una bebé? ¿Es verdad que abejas blancas entraban y salían de su boca sin lastimarla? ¿Es cierto que soportó maltratos físicos y verbales de su esposo? ¿Pidió a Dios que le quitara la vida a sus hijos? ¿Por qué razón? ¿Cómo logró convertirse en monja? ¿Es verdad que su cuerpo fue hallado incorrupto? ¿Por qué se le llama la santa de los casos imposibles? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Murió el día de su cumpleaños. Santa Rita de Casia nació el 22 de mayo de 1381 y falleció el 22 de mayo de 1457, el día que cumplía 76 años. Número 2. Vivió en una época socialmente conflictiva, donde tomar venganza era legal. La Casia medieval era una pequeña república independiente que tenía un castillo con altas torres y estaba rodeada de murallas. Tenía una organización política bastante avanzada, en la que había 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Eran tiempos difíciles y distintos. Se podía contraer matrimonio desde temprana edad, la mujer a partir de los 12 años y el hombre desde los 14. No se permitía lujos en las celebraciones y el uso de armas estaba prohibido. Los conflictos eran el pan de cada día. Las luchas sociales eran lo habitual, pobres contra ricos, entre los distintos grupos de artesanos y luchas políticas entre los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, que se oponían al pontífice. Lo usual en ese periodo era que los conflictos terminaran en derramamientos de sangre y a veces con la implicación de la venganza familiar, la cual la ley permitía. Por ejemplo, si un hijo era asesinado por enemigos, el padre o cualquier otro familiar podría tomar la justicia por su mano y ejecutar al culpable o a algunos de sus familiares. El asunto podía derivar en varios asesinatos en una familia, algo que contrastaba con la belleza natural de aquel lugar. Número 3. Un enjambre de abejas albinas entraba y salía de su boca. Una estatua de Santa Rita en Bélgica la muestra junto con un enjambre de abejas, y el origen de esta representación está en un suceso ocurrido poco después de su nacimiento. Sus padres estaban trabajando en el campo y se percataron de que un enjambre de abejas blancas volaban cerca de ella, y algunas entraban y salían pacíficamente de su boca, en la que depositaban miel, según algunos relatos. El inglés Alban Butler, sacerdote y agiógrafo católico, señaló en su momento que aquel episodio de las abejas se interpretó como parte de lo que sería la vida de Santa Rita, llena de virtud y devoción. Se dice incluso que eso también era una señal de la dulzura que la caracterizaría. Número 4. Sus padres eran pacificadores. En medio del contexto tan complejo de la Casia de aquel entonces, había personas de moral intachable que promovían la reconciliación entre las familias enemistadas. Se trata de los jueces de paz o pacificadores. Precisamente este cargo lo ejercieron 2 personas caritativas y de fe inquebrantable, los padres de Santa Rita de Casia, quienes se dedicaban a los labores en el campo, pero socialmente eran personas respetables. Algunos los llamaban pacificadores de Jesucristo, de acuerdo con lo que dijo Cavallucci en la biografía que escribió sobre esta santa de la Iglesia Católica. La labor de los pacificadores se hacía ante testigos y después redactaban un acta notarial, y esto comprometía para siempre a las partes involucradas y a sus herederos. A veces los acuerdos implicaban retribuciones materiales. Por lo que en ese tiempo de tantas turbulencias sociales era muy importante la labor de los pacificadores. No se tiene precisión de si los padres sabían leer y escribir. Algunos medios dicen que sí, otros que no. Número 5. Nació cuando sus padres eran ya bastante mayores. Antonio Lotti y Amata Ferri fueron los padres de Santa Rita. Los 2 eran mayores. La tradición dice que Amata pasaba ya de los 40, estaba cerca del final de su edad fértil y casi no veían posible el hecho de poder convertirse en padres. Siempre oraban a Dios para que él hiciera realidad ese anhelo, tal y como sucedió. Santa Rita nació el 22 de mayo de 1381 en una pequeña aldea cerca de Casia, Umbría, en la ciudad de Rocaporena.
Su nombre real era Margherita, que significa perla, y cariñosamente le decían Rita porque así se acortaba su nombre del bautismo. Número 6. Desde su infancia ya sentía la necesidad de entregarse a Dios. Desde muy temprana edad, Rita amaba fervorosamente a Dios. No era una niña que solo pensaba en jugar, más bien era tranquila y dedicaba mucho tiempo a la oración. Se crió cerca de la iglesia local. Sus padres le dieron educación en la fe cristiana. De niña muchas veces subía a la cima de la roca alta de Rocaporena para orar y meditar. Consagró con tan solo 8 años su virginidad a Dios. Y es que desde niña se convirtió en una conocedora de la vida de Jesús. Número 7. A la edad de 12 años sus padres decidieron casarla con un hombre llamado Paolo Mancini. Cuando Rita alcanzó los 12 años, edad en la que ya podía contraer matrimonio según los estatutos de la época, ella solo pensaba en ingresar al monasterio Agustino de Casia. No obstante, sus padres, movidos posiblemente por la preocupación que generaba en ellos el ser tan mayores y el temor de morir y dejarla desamparada, arreglaron un matrimonio con un hombre llamado Paolo Mancini. Además de tener propiedades, los Mancini tenían cierto grado de cultura. Rita siempre expresó su deseo de ser monja y de entregar su vida a Jesús. Sin embargo, obedeció a sus padres, como era la costumbre de la época, y se casó con Mancini, aunque no existe una evidencia real de que lo haya hecho a los 12 años. Hay algunos autores que afirman que tenía 14 años. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de San Montano de Rocaporena y estuvo desprovista de lujos, tal y como lo establecían los estatutos de ese entonces. Número 8. Su esposo le causó un gran sufrimiento. Tras el matrimonio, Paolo y Rita se fueron a vivir aparte en una pequeña casa. Así quedó registrado en el acta de beatificación de Santa Rita de Casia, y desde hace bastante tiempo ese lugar se convirtió en una capilla. Si bien Paolo Mancini era un hombre rico, tenía cualidades poco atrayentes. Era iracundo, inmoral, ofensivo, alcohólico y no admitía opiniones contrarias a la suya. Estas características lo hicieron ganarse un buen número de enemigos. Rita y su esposo tuvieron 2 hijos, unos gemelos, Jean-Jacques y Paul-Marie, a quienes ella educó en la fe cristiana, los llevaba al templo frecuentemente y les hablaba del amor y la misericordia de Dios. Pero Mancini fue un marido abusador e infiel, que agredía a su esposa y la hacía sufrir. Ella pasaba horas flagelándose para que Dios hiciera el milagro de convertir a su esposo. Rita era todo lo opuesto a Paolo y mantuvo sus valores cristianos a lo largo de su vida, especialmente durante los 18 años que duró de matrimonio. Número 9. Rita consiguió la conversión de su esposo. El amor, la paciencia y las oraciones de Rita surtieron efecto y terminaron por llevar a Paolo a la conversión. No sucedió de una sola vez, sino que fue un proceso que no solo lo acercó a Dios, sino que también cambió su comportamiento agresivo y su carácter malhumorado. Existe la versión de que esta conversión sucedió después de que, en una ocasión, Paolo vio cómo Rita se flagelaba físicamente mientras decía, por la conversión de mi esposo. Número 10. Muerte de Paolo. A pesar de que Paolo se convirtió al cristianismo y dejó su mal humor, sus excesivos maltratos y sus enfrentamientos, muchos de sus antiguos enemigos no olvidaron todas las disputas que tuvieron con él. Así, una noche, Santa Rita empezó a preocuparse ante la tardanza de su esposo, una tardanza que en otro tiempo no hubiera extrañado, pero que ahora sí le hacía intuir que algo malo había ocurrido. Y así fue, su marido fue asesinado a puñaladas después de haber sido emboscado por sus antiguos adversarios. Existe la versión de que el hombre que lo apuñaló hasta causarle la muerte fue Guido Chicchi. A razón de la verdad, el resto de la familia de Mancini y la familia Guido habían hecho más intensa la disputa. También se habla de que la muerte de Paolo pueda estar relacionada con la Revolución Popular que estalló en 1413 entre güelfos y gibelinos. Al parecer, el esposo de Rita pudo haber tenido enemigos políticos porque había servido y militado con los gibelinos. Número 11. Un hermano de Paolo quería convencer a los gemelos de tomar venganza. En el funeral de su marido, Rita concedió perdón públicamente a los asesinos de Paolo, incluso con el fin de que sus hijos no se vieran motivados a tomar venganza. Ella escondió la camisa ensangrentada de su esposo, así los gemelos no la vieron. No obstante, los familiares de Paolo, especialmente su hermano Bernardo Mancini, querían convencer a los hijos de Rita de que tomaran venganza por la muerte de su padre. Ante los intentos de Rita por apaciguar la ira y evitar más ataques sangrientos, pedía a los Mancini que olvidaran tantas ofensas y buscaran hacer las paces con sus rivales. Pero los familiares de Paolo se indignaron y escandalizaron por las pretensiones de Rita. Y así fue como Bernardo sembró el deseo de venganza en los gemelos. Número 12. Rita oró a Dios para que se llevara a sus hijos. Rita, movida por la preocupación de que sus hijos perdieran sus almas, intentó disuadirlos de la idea de venganza. Ella también temía que los enemigos de los Mancini pudieran asesinar a sus hijos.
Cuando se percató de que los gemelos no desistirían de la idea de vengar la muerte de su padre, Rita pidió a Dios que los alejara del ciclo de vendetas y evitara el asesinato, un pecado mortal. Muchos han interpretado que ella pidió a Dios que sus hijos fallecieran para que sus almas no se perdieran en el infierno. Era mejor verlos muertos, pero con sus almas en presencia de Dios. Número 13. La muerte de sus hijos. Luego de la petición de Rita a Dios, sobre sus hijos cayó una enfermedad letal, disentería. Durante todo un año, ella, con ternura, les hablaba del amor y el perdón. Para Rita era fundamental que sus hijos perdonaran a los asesinos de su padre, y así fue. Antes de morir, los gemelos pidieron a Rita perdón por todo el dolor que le habían causado. Número 14. Rita intentó ingresar al convento, pero fue rechazada. Ya en estado de viudez y sin el resguardo de sus hijos, Rita quedó en una posición muy vulnerable. La familia de su esposo no perdonaba que ella no apoyara que la muerte de su esposo fuese vengada. Y como siempre tuvo el anhelo de ser religiosa, concibió que era el momento de entrar en el monasterio de Santa Margarita Magdalena en Casia. En el convento estaban conscientes del buen carácter de Rita y de que era una mujer piadosa. Sin embargo, rechazaron su solicitud. Esto era comprensible básicamente por dos motivos. Primero, no era virgen. Segundo, se temía que a las monjas les terminaran asociando con la muerte violenta de Paolo y de que tomaran represalias en su contra. Número 15. Se le impuso una condición para poder ingresar al convento. A pesar de haber sido rechazada, Rita persistía para que en el convento la aceptaran, pero habría sido rechazada 3 veces. Finalmente, debido a su persistencia, se le impuso una condición para que pudiera ser monja. Debía reconciliar a su familia con los asesinos de su marido. Una vez más se refugia en la oración. Imploró ayuda a Juan Bautista, Agustín de Hipona y Nicolás de Tolentino, sus 3 santos patronos. Así dedicó su tiempo a establecer la paz entre las familias. Entonces aquella zona, que hoy es parte de Italia, fue asolada por la peste bubónica, la cual contrajo Bernardo Mancini. La peste hizo que el hombre se olvidara de sus deseos de venganza. Así Rita intervino para que las familias dejaran sus hostilidades. Con su tarea hecha, se aprobó su ingreso al convento. Tenía entonces 36 años. Número 16. Rita fue transportada al monasterio de Santa Magdalena por levitación nocturna. Las leyendas católicas piadosas sostienen que los 3 santos patronos de Rita la transportaron por levitación hasta el patio del jardín del monasterio de Santa Magdalena. Quienes estuvieron a cargo del proceso de beatificación de Rita entendieron que esto era una visión de la santa, algo que además se refuerza con el hecho de que cuando se sometió a análisis, una tela del convento muy antigua, en la que aparece una pintura de Rita con sus 3 santos patronos, se observó la siguiente inscripción al pie. Cuando la beata Rita vinieron en visión a San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino para hacerse monja. Esto puede tratarse de una visión, aunque también un milagro de Dios. Hay que recordar que a muchos santos, como San Martín de Porres, se le atribuyen la habilidad, otorgada del cielo, de poder acceder a ciertos lugares, a pesar de que estaban cerradas las puertas y ventanas. Ahora bien, lo que está ampliamente aceptado es que la intercesión de sus santos fue esencial para que pudiera entrar al convento. Número 17. Su vida religiosa. Rita ingresó al convento en 1417 y los 40 años que le quedaban de vida los pasó allí, entregada a su vida religiosa, abrazando la regla agustiniana. Su gran caridad y severas penitencias marcaron su vida en el convento. Continuó firme con sus oraciones, con las que obtuvo para otras curas notables, liberación del demonio y otros favores especiales de Dios. Ella, asimismo, dedicó tiempo para aconsejar a los laicos que llegaban al monasterio. El convento no era muy grande y no había un gran número de religiosas, entre las cuales, por cierto, había un pariente de Paolo Mancini. En todas las vigilias de la Virgen, Rita dedicaba tiempo al ayuno, que hacía a base de pan y agua. Número 18. La espina en su frente. Este es, sin dudas, el hecho central dentro de la santidad de Rita y muy probablemente el más documentado. Rita contemplaba y reflexionaba siempre sobre la dolorosa pasión de Jesús y pensaba en cómo el Hijo de Dios había sufrido y soportado por la humanidad un dolor como nadie en el mundo, siendo inocente, ha experimentado. Esto la hizo desear el poder participar, de alguna manera, de los tormentos de Cristo. De acuerdo con los registros, el hecho ocurrió el Viernes Santo de 1442, cuando ella estaba echada a los pies del crucifijo que tenía en su celda y al cual suplicaba, con el rostro impregnado de lágrimas, que compartiera con ella, por lo menos, un poquito de sus penas. Esta petición la hizo después de escuchar la predicación del franciscano San Jaime de la Marca. Sus plegarias fueron escuchadas y, al momento, el peculiar milagro sucedió. Su frente fue herida por una de las espinas de la corona de Cristo. Esa herida, convertida a partir de ese momento en una llaga, permanecería incurable en su frente hasta el momento de su muerte, y solo le quedó la cicatriz, tal y como se observa en su cuerpo incorrupto.
Esa llaga expedía un desagradable olor que obligó a Santa Rita a aislarse buena parte del tiempo. Número 19. Enfermedad. Rita llevaba con virtud su vocación. Sin embargo, se enfermó de tuberculosis y pasó 4 años en una difícil agonía. Las religiosas cuidaron de ella. Número 20. El milagro de la rosa. Mientras Rita estaba postrada en su cama por los efectos de su enfermedad, una prima llegó a visitarla. La parienta le preguntó si deseaba que le llevara algo de su casa. Rita, sorprendentemente, pidió que del huerto de la casa paterna tomara una rosa y 2 higos. La prima pensaba que aquella descabellada petición se trataba de un delirio provocado por la enfermedad, pues la nieve propia del invierno lo cubría todo y no había manera de hallar una flor en ninguna parte. A pesar de su percepción, la prima de Rita decidió ir hasta el huerto de la casa y quedó atónita al ver los higos y la rosa en medio de aquel paisaje bañado de blanco. Entonces, tomó los higos y la rosa para salir de Rocaporena, con destino a Casia. Algunos testigos del proceso de beatificación dieron fe de la veracidad de este hecho, que ellos conocieron de cerca. Aún así, hay quienes la catalogan de fábula, pero este suceso ha sido para los creyentes una prueba de que Rita intercede por las causas que parecen imposibles. En el convento se creó una rosaleda para recordar el milagro de las rosas. Número 21. El sufrimiento físico por su enfermedad se prolongó por 4 años. Tras 4 años padeciendo el sufrimiento causado por su enfermedad, Rita murió en paz. Su herida se había cerrado. Se dice que durante su funeral se percibía, en lugar del olor desagradable de la llaga, un exquisito aroma de rosas. Y ocurrió que, tras su muerte, las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Número 22. Su tumba fue abierta 5 años después de su muerte. En 1562 se decidió abrir el sepulcro para sacar los restos de Rita, con la intención de pasarlos a una caja solemne, en cuya superficie se habían pintado algunas escenas de su vida. Pero todos se llevaron una gran sorpresa: el cuerpo estaba incorrupto. Otro reconocimiento de su cuerpo se hizo necesario en 1626. Esto estaba relacionado con su proceso de beatificación. Nuevamente, según los expertos, el cuerpo no se había descompuesto. Para el 24 de octubre de 1745 se hizo un nuevo reconocimiento y se observaron ciertos desperfectos, especialmente en el rostro y en la cabeza, todo como consecuencia de un terremoto que había ocurrido poco antes, pero el cuerpo no estaba descompuesto. Número 23. Codex Miraculorum. El Codex Miraculorum es una colección de milagros registrada en varios de los pergaminos del convento de Santa Rita de Casia, el mismo convento que en la época de Rita llevaba por nombre Monasterio de Santa María Magdalena. De este códex hay 2 copias. Una de ellas está en las actas del proceso de 1626 y en el archivo de la Orden Agustiniana en Roma se encuentra la otra copia. La colección consta de 4 fascículos o expedientes en los que hay en total 40 milagros. Varios de ellos sucedieron cuando los enfermos se arrodillaban junto al cuerpo de Rita. El notario Domenico Angeli registró los 11 milagros del primer expediente, milagros que datan del año 1457. El segundo expediente tiene en total 22 milagros ocurridos entre los años 1487 y 1503. 14 de esos milagros fueron registrados por el notario Pietro Angeli, otros 6 por Giovanni Amici, y el milagro restante lo registró Gabriele Bartolomei. En el tercer expediente hay 6 milagros. El notario Giovanni Antonio Francisci registró 3 del año 1524. Lucio Antonio registró 2 de 1535. Lucio Antonio también registró, junto con Pomeyo de Maltagliato, el milagro restante, que ocurrió en 1549. Antonio Grassus registró los 2 milagros del cuarto y último fascículo, uno de 1563 y el otro de 1567. Número 24. Actas del proceso. En Casia era muy grande la veneración hacia Rita. Todos deseaban verla beatificada y pidieron a la curia episcopal de Spoleto que solicitara el comienzo del proceso de beatificación, el cual llevaban tiempo esperando. Ese proceso se inició en el pontificado de Urbano VIII, quien además de ser de Casia, era devoto de Rita. Así se formó la comisión que el 14 de octubre de 1626 comenzó con su misión. Entonces fue cuando se halló por segunda vez el cuerpo incorrupto de Rita, y alrededor de su tumba había muchas tablillas que registraban diferentes milagros. Eran 216 tablillas, y de estas solo 108 estaban fechadas. Muchas otras pruebas fueron examinadas, entre ellas una tela llamada Antiquísima, pintada con 6 escenas, el suceso de las abejas, Rita a la puerta del monasterio con la imagen de sus 3 patronos detrás, entre otras. También se tomaron en cuenta testimonios de milagros. El proceso culminó el 11 de noviembre de 1626, por lo que duró menos de un mes. Todo fue detallado y registrado por la comisión en lo que se denomina actas del proceso, que aún se conservan. El 16 de julio de 1628 se declaró beata a Rita. Número 25. Su canonización.
Este fue un proceso extenso que inició en 1887, luego de que en 1738 la orden agustiniana solicitara la canonización de Rita a la Santa Sede. La canonización fue aprobada luego de que en 1899 se examinaran 3 milagros. La canonización solemne tuvo lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 24 de mayo de 1900. Número 26. Sus milagros. A Santa Rita de Casia le adjudicaron milagros en vida y también después de su muerte. Un asunto que asombró fue el que las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie haya dado fe de haberlas tocado. Muchos adjudican eso a Santa Rita y otros a los ángeles. También el milagro de la fragancia de rosas que se percibía el día de su muerte y cuando se han acercado a su cuerpo incorrupto. Asimismo está el milagro de la vida, que sucedió poco después de que Rita ingresara al convento. La Madre Superiora, para aprobar su obediencia, le pidió que regara todos los días una cepa de vid seca. Rita obedeció y la vid reverdeció después de un año. Esa vid aún está en el convento. Pero hay muchos otros, ciegos que recuperaron la vista, sordos que podían oír, etc. Después de su muerte se le adjudican varios milagros, curaciones como la de un jovencito que estaba en coma, cuyo nombre era Angelo Sastegi. Uno de los 3 milagros que se tomaron en cuenta para su canonización fue el de Elisabetta Bergamini de Terni, una niña de 7 años que en 1850 fue curada por Santa Rita de una grave enfermedad. El otro caso fue el de una religiosa, Sor Chiara Isabella Garofalo, que luego de estar postrada durante 4 años en una cama, oyó, en 1775, una voz que la animó a levantarse. El tercero de los milagros que tomaron en cuenta para su canonización fue el de un sastre de 70 años, cuyo nombre era Cosimo Pellegrini, quien sanó de varios malestares después de que asistió a una misa en honor a Santa Rita de Casia. Número 27. Un suceso contado por Santa Rita de Casia y que también involucra a unas rosas. Cuando ya estaba entrada en años, Santa Rita contó que su esposo le prohibió darle de comer a los más necesitados, pero ella lo hacía sin que él se enterara. Según contó, un día salía de su casa y llevaba bajo su ropa un pan, y su marido le quitó el vestido, y en lugar de pan encontró rosas. Esto, junto con el suceso de la rosa hallada por su prima y el perfume que se ha percibido después de su muerte, ha hecho que la rosa sea un símbolo asociado a Santa Rita. Por eso, cada 22 de mayo, en las iglesias que llevan su nombre, se distribuyen rosas y el sacerdote las bendice. Número 28. Patronazgos. Santa Rita de Casia es patrona de los casos imposibles, de los problemas maritales, de la familia, del abuso, los matrimonios, de las causas perdidas, entre otros. Número 29. Santa Rita en el mundo. A lo largo de los 5 continentes se extiende la gran veneración hacia Santa Rita de Casia, la santa de los casos imposibles. Hay imágenes de Santa Rita en Brasil, España, Reino Unido, Polonia, Rumania, Suiza, Siria y el Líbano. Obviamente, en varias partes de Italia también hay miles de devotos de Santa Rita de Casia, Sicilia, Lombardía, Calabria, Cerdeña, etc. Número 30. Santa Rita está viva. Algunas personas a lo largo del tiempo han hablado sobre la presencia de Santa Rita de Casia, entre otros. Una de ellas fue la beata Teresa Fase, quien en 1907 plasmó en sus cartas que Santa Rita manifestó, entre otros, su presencia exhalando un aroma de carácter sobrenatural. La beata Teresa, una gran devota de Santa Rita de Casia, tuvo comunicación con José Pietche de Florencia, quien residía en Roma. Este general de carabineros contó en una ocasión que su hijo fue hecho prisionero durante la Segunda Guerra Mundial y no supieron de él durante 2 meses. Eso lo llevó a escribirle a la beata Teresa. Esta, en una carta de respuesta, le comunicó lo siguiente: mientras estábamos rezando por su hijo, hemos sentido el aroma, lo cual es señal de que la santa ciertamente concederá su gracia. Y el muchacho regresó a su casa sano y salvo 2 meses después. Como este, ha habido muchos otros testimonios que dan fe de que Santa Rita de Casia sigue presente en medio de nosotros. Número 31. La Basílica de Santa Rita de Casia. El cuerpo incorrupto de Santa Rita se venera en Italia, en la Basílica de Santa Rita de Casia, ubicada en Casia, Umbría. En toda Italia este es uno de los santuarios más importantes y su construcción fue impulsada por la Madre Teresa Fase y levantada por la contribución de cientos de devotos de Santa Rita de Casia. El 20 de junio de 1937 comenzó a levantarse esta construcción y fue consagrada el 18 de mayo de 1947, poco antes de cumplirse los 10 años de haberse colocado la primera piedra. Pío XII ideó su aspecto actual y Monseñor Spiritio Chiappetta, y luego los arquitectos Martinelli y Calori estuvieron a cargo de la obra. Esta hermosa basílica también es muestra del talento de Luigi Montanarini, Luigi Filocamo, Silvio Consadori y Gisberto Seracini. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estos 31 datos de Santa Rita de Casia y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.